Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre de nuestro amado Dios y Padre. En el nombre de Jesús, quiero pedir hoy por cada uno de mis hermanos en Cristo, por esta familia a nivel mundial, a nivel de todas las naciones, como también por las congregaciones que cada uno formamos en las diferentes partes donde se abren las puertas para alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor. También por esta familia del grupo que estamos escuchando esta palabra en esta hora donde nos damos cita para tener la oportunidad de ver, escuchar, leer y estudiar las grandes cosas que se nos da el Señor a conocer en su palabra, los misterios de su palabra para que estemos andando como es debido. Amado Rey y Padre Santo, pongo en tu presencia, Señor mío, a cada uno de mis hermanos en Cristo, de todas las personas que acuden, Señor mío, a darnos cita para escuchar tu palabra en esta hora de la mañana, donde es el alimento espiritual a primeras horas, Señor mío, para que tú nos permitas seguir caminando en tu verdad, amado Rey. Toda familia, Señor, representada por cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor mío, sea bendecida. Que haya prosperidad en todos los sentidos, en todo cuanto hagan y ejerzan, Señor mío, en labores, en trabajos, estudios, todo lo que se acontezca para cada familia, Señor mío. Lleve esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día, mostrándonos que tú estás haciendo un tiempo muy agradable, en el cual vemos tiempo seco en el día y también nos manda la lluvia en las horas de la tarde o muchas veces temprana, como lo habla la palabra de Dios. La lluvia temprana y tardía, la cual es la bendición tuya, Señor mío, sabiendo que tú haces llover sobre buenos y malos, porque tu misericordia es para siempre, amado Rey. Por eso nosotros también sembraremos tu palabra, Señor, para que caiga en todo tipo de tierra, Señor mío. Ojalá que esta tierra, donde caiga esta semilla, sea una tierra que sea fértil, Señor mío, y tu palabra halle cabida en cada persona para que todos hallemos la salvación y la vida eterna. Señor mío, oro por aquel que tiene necesidad de salud, que se encuentra en cualquier lugar, Señor mío, sea en su misma casa, residencia, en algún lugar, Señor mío, hospital, clínica, también en las camas UCI, dependiendo del grado que sea acontecido en esta pandemia para con esta persona, para que tú la bendigas, Señor mío, y si tú tienes en tu voluntad recoger a cualquier persona en este momento, Señor, de cualquier enfermedad, o también de este contagio, Señor mío, te pido, Señor, que le permitas ponerse a cuentas contigo, para que no se pierda del todo, Señor, sino que se gane la salvación, Señor amado, que es a través del verdadero arrepentimiento ante ti, amado Rey. Pido, Señor, por cada persona y a todos aquellos que les va a brindar un tiempo de vida más, Señor mío. Te pido que reconozcan allí, Señor mío, lo que tú quieres con este propósito de haberlos puesto allí, Señor amado. Señor, tenemos personas que amamos y que están en la UCI, Señor amado, como el pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Señor mío, que viene estable por unos días, no ha querido avanzar, pero que sabemos que tú, Señor amado, le vas a dar, Señor mío, la forma, la manera en que él avance en su respiración, en sus pulmones, Señor amado. Oramos por la sanidad de este varón de Dios, amado Rey. Bendícelo, Señor, a él y a toda su familia, da fuerzas para que todos estemos atentos y pendientes a hacer lo que nos corresponde, Señor, orar a ti en este tiempo, en este momento de que apartamos, Señor, para escuchar tu palabra, como en otros momentos, Señor mío, del día, porque hay que estar siempre enteramente, Señor mío, en esta oración en todo tiempo. Gracias, Padre, creemos que tú, Señor, le darás pronta salida, amado Rey, y lo recibimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús como algo de promesa, Señor mío, que tienes en tu palabra para tus hijos. Gracias, Señor, lo damos por hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos entonces viendo la ética bíblica y hemos visto algunas cosas muy importantes a través de ella.
Y después de haber hablado un poco de la palabra de Dios en cuanto tener en cuenta algunas cosas, Señor mío, en la ley, y tú nos estás haciendo ver que a través de la ley era en el tiempo en que muchos fueron salvos a través de la ley. Pero hay que tener en cuenta que también nos da advertencia, ¿no? Estábamos viendo una advertencia en Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso está la ley y también está ahora la gracia, que es nuestro amado Jesús, que ya no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Pero aún así, Jesús cumplió la ley y los profetas. Y Él no vino para abrogarla, vino para cumplirla. Y Él la cumplió y la completó, dejándonos a nosotros 613 mandamientos en los capítulos 5, 6 y 7 del apóstol Mateo, para que los tengamos en cuenta. Ya hemos abarcado en parte de ello y nos hemos quedado en algunas curiosidades divinas, pero no solo como por hacer una parte hemos visto las curiosidades divinas, sino también para saber que por medio de esas curiosidades divinas viene la ley, ¿sí? Y esas curiosidades divinas, vimos lo curioso saber que tanto la ley como la maldición se dan en un monte. Y así sucesivamente viene gradualmente diciéndonos. Y hablamos de la maldición allá en Deuteronomio 27, 15 al 26, ¿sí? Como hablar de la ley que hablamos en Deuteronomio 27, 4 al 14. Y también en un monte Jesús asciende a los cielos, como también Moisés muere en un monte. Estas curiosidades tienen que ver con el paralelo entre Jesús y Moisés. Algún día lo haremos. Y más adelante de pronto llegaremos a ese punto. Entonces vimos cómo en un monte asciende Jesús a los cielos, lo vimos en Hechos 1, 6 al 12. Y también vimos que Moisés muere en un monte, desde Deuteronomio 14, 1 al 5. Ya hemos quedado en una nota, que es que en el monte, óiganse bien, también en el monte de los Olivos, la ascensión tuvo lugar en la ladera oriental del monte entre Jerusalén y Betania. Vamos a mirar sobre la ascensión de Jesucristo, de Jesús. Entonces miremos para ello Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos hechos son todo lo que le aconteció, todos los hechos que les ocurrió a ellos. Hechos en el capítulo 1, 6 al 12. Para mirar esta ascensión, y dice así la palabra de Dios, la cual leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, mire lo que pasó, la ascensión. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Démonos cuenta, mis hermanos, que esto acontece en un monte, ¿sí? Entonces, aquí está hablando claramente desde el versículo 12. Entonces volvieron
a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Allí fue donde hubo este suceso. ¿Eh? Y aquí les habló muy claro que por qué estaban mirando a este que iba a ser tomado. Estaban admirados. Este mismo que ascendía también volvería. Ahí le está anunciando la venida también cuando venga ya como Jesucristo a tomar su iglesia. Hacer ese arrebatamiento de la iglesia sin mancha, ni tacha, ni arruga, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, alistándonos para hacer esa iglesia. ¿Eh? Qué rico que podamos evidenciarlo así de esta manera. ¿Ve? Esto es muy hermoso, hermano. Bien, mis hermanos. Aquí también voy a decirles de que en un monte resplandeció el rostro de Moisés. ¿Recuerda de cuando subió por las tablas de la ley? Que su rostro resplandeció. Y aun cuando bajó del monte, tocó cubrirse porque resplandecía esa luz y no quería hacer de pronto daño a los que lo miraban que estaban allá en la parte de abajo. Vea que Moisés obtuvo el resplandor de la gloria, de la luz gloriosa de Dios, porque estaba preparado, prácticamente nacido de nuevo como espíritu, para poder aguantar, soportar la luz gloriosa que no lo puede soportar ningún ser humano en la carne. No es imposible porque moriría. Y él, resplandeciendo la luz de Dios, tuvo que cubrirse para no ir de pronto a hacerle daño a los que estaban en la carne allá abajo, porque ya no estaban nacidos de nuevo. Se fueron a la idolatría. Cuando él bajó con las tablas, no esperaron el tiempo porque se tardó un poco y le dijeron a Aarón, su hermano, que hiciera un becerro de oro para adorarle, porque como buscando dioses y olvidándose del que lo sacó de la tierra donde estaban en esclavitud. ¿Ven? Entonces vamos a mirar que en un monte resplandeció el rostro de Moisés y también en un monte resplandeció el rostro de Jesús. Vamos a mirar a Moisés, Éxodo 34, 35. Y después miramos también a Jesús. Entonces Moisés en Éxodo 34, 35 dice así, mis hermanos. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con ellos. Miren, con Dios, perdón. Dice, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Él volvía a hablar con Dios. Pero mientras estaba con ellos, esa luz les podía hacer daño por el pecado. Todo aquel que esté en pecado, es más, el que esté en la carne, es porque está en pecado. No ha sido nacido de nuevo. Esto lo puede afectar grandemente. ¿Ve? Cosa que no ocurrió con Moisés porque estaba en la gracia divina. Nacido de nuevo. Esto es lo que insistimos, hermanos, para todos nosotros. Ahora Jesús. Miremos Mateo 17, 1, 2. Y dice así en Mateo 17, 1 al 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Están hablando de monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mira que aquí esos varones que estaban con Jesús en ese momento, habla de Pedro, de Jacobo y de Juan su hermano.
también estaban en esa gracia para poder soportar lo que vieron. Créanme, mis hermanos, que la luz de Dios, el cuerpo no está apto para verla así directamente. Recuerde que nosotros somos hechos con los componentes de la tierra, porque somos sacados de la tierra, ¿sí? Él nos formó de la tierra. Hizo barro y nos formó. Entonces tenemos los componentes de la tierra y es una tareita que les dejo para mirar cuáles son los componentes de la tierra, ¿yo? De eso que vas a estudiar, eso lo puedes ver en la biología o en internet, ahora está tan fácil, ¿cierto? Mira los componentes de la tierra y esos 7 componentes estamos nosotros formados. Por eso nosotros volvemos a la tierra donde salimos. ¿eh? Vamos a mirar ahora que Jesús es el Mesías o Salvador que había de venir y hacer un nuevo pacto. Esto estaba escrito, que venía un Salvador, un Mesías. Ya había de venir, muchos lo esperaban, como lo esperamos nosotros venir por su iglesia. Así también lo estaban esperando para que fuera nuestro Salvador, o sea que era la vida por todos nosotros. Al menos ya nosotros no tenemos que esperarlo para eso porque ya lo conocemos que hizo esa labor de entregarse en la cruz, morir allí por nosotros. Eso lo estaban esperando aquellos que vivieron antes de nosotros. Pero nosotros, mire que tenemos todo somos testigos de esto que pasó por la escritura, por la palabra de Dios. Pero ahora también así estamos esperándolo para cuando venga por su iglesia, ¿ve? Pero aquí vamos a mirar que Jesús era el Mesías, Jesús el Mesías o el Salvador que había de venir a hacer un nuevo pacto. O sea, tenía algo por hacer, un pacto nuevo. Acuerde que todo pacto se hace con sangre. Si no hay sangre por medio, no es pacto, no tiene relevancia, es un pacto. Por eso cuando hablan de pacto por ahí, por dinero, pilas, porque lo están mirando, es como quitarle su platica. Esos pactos son todos los pactos que muestra la palabra de Dios con sangre. Y el pacto lo hace solo Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Así que anoticiémonos de todo esto para no dejar que nos digan cosas que no son. Mire, vamos a mirar este Mesías que venía como Salvador en Mateo 26, 28. Y él vino a hacer ese pacto nuevo. Así que miremos cómo fue esa situación, qué fue lo que pasó, porque todo esto es necesario, hermano. Acuerde que nosotros estamos, no se le olvide, por favor, que nosotros estamos preparándonos aquí, formándonos acá. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de servir la palabra de Dios, conocerla bien, para cuando venga, cuando vayamos a reinar con Jesucristo, entonces poder estar listos y preparados. ¿Sí? Y todo lo que aprendamos aquí nos va a servir y tiene que servirnos para todos aquellos a quien nosotros vamos a llevarles las enseñanzas que estamos aprendiendo acá. Así que todo esto, mis hermanos, se hace tan importante, pero muy importante, que lo tengamos en nuestro corazón grabado y en nuestra mente como la promesa que da Dios en su palabra a todo aquel que nace de nuevo. Oigan esto. Y ustedes están viendo que por todo lado y siempre el nacer de nuevo se hace evidente. Porque si no se nace de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanito, váyase acostumbrando a escuchar en la palabra de Dios que implícitamente cuando se habla, Dios está diciéndonos, nazca de nuevo, si quieres entrar al reino mío. Y no lo tomemos como algo de pronto que nos aburra escucharlo. Debe de ser para nosotros más bien hacerlo algo positivo, algo alegre, algo dichoso, algo de honra, porque nos está diciendo y advirtiendo en todo momento una gran verdad. Esa gran verdad
de que si así hacemos, nacer de nuevo, entonces tenemos la entrada triunfal al reino de los cielos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, mis hermanos? Entrar al reino de los cielos, formar parte de este reino de los cielos. Es lo que Dios quiere, y sé que tú en el fondo de tu corazón, la búsqueda que hacemos a nuestro Dios es única y exclusivamente para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces no nos hagamos ajenos a que el Señor nos siga preparando, que Él nos siga mirando con esa misericordia, esa bondad de acordarnos, ya que estamos estudiando, ya que estamos haciendo ese acercamiento a Él, para que nunca se nos vaya a olvidar que si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. ¿Ven? Entonces vamos a hacer de esta palabra que escuchemos y que venga implícita o directa, que nos diga, hacer memoria y tomarla realmente para esa salvación tan anhelada, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Así que vamos a leer la cita bíblica que les acabo de dar. Que es en Mateo 26, voy a leerlo del 27 al 28, ¿sí? Es 28 la cita, pero vamos a leer del 27 al 28 y así poder hacer nosotros una aclaración mejor. Y dice así la palabra de Dios. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y este es el versículo que les había dado. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Oigan esto. Que por vosotros se derrama para remisión de los pecados. Nos está hablando claramente, hermanos, de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto es a través de su sangre. Por eso les decía, hermanos, que ningún pacto se puede hacer si no lleva implícito sangre. ¿Sí? Así que cuando te hablen de pactos, vamos a pactar con tanto dinero, eso es falso, hermano. Eso lleva otra garantía, lleva otro mirar la economía nada más, ¿sí? Pero nosotros hay que darle gracias a Dios, ¿sí? Porque Él claramente nos está haciendo ver, mis hermanos, de que nosotros estamos es para obedecer la palabra de Dios en todo tiempo, ¿ve? En todo tiempo. Así que démonos la tarea, hermanos, única y exclusivamente de ponerle caso, obediencia a la palabra que Él nos está hablando claramente, hermanos, claramente diciéndonos cómo es lo que Él quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Así que este versículo de Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama, es derramada para remisión de los pecados, o sea, para el perdón de los pecados. Remitir, acuerden que es trasladar, una remesa se manda a otro lugar, se traslada, esa remisión, como se remiten los pecados al fondo del mar. Es una remisión, un traslado de que quita el pecado del hombre y lo traslada al fondo del mar. Es así como la profecía de Jeremías 31. Digan esto, Jeremías, vaya yendo hacia allá. Va buscando allí Jeremías 31. En el versículo 31-34 también, vea. En el capítulo de Jeremías 31, capítulo 31, y el versículo 31-34 se cumple esta profecía. Y viene a cumplirse desde Jeremías del Antiguo Testamento, viene a cumplirse en Mateo 26-28, mucho más tarde, mucho más adelante. Primero miremos la profecía y luego vamos a ver el cumplimiento. Entonces la profecía de Jeremías 31-34 al 34 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está hablando del pacto, ¿cierto? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Vea, el pacto lo hace Dios. El que lo invalida es el hombre. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire lo que yo les hablaba de la promesa y que aparte de ser promesa, viene de un pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo les dije a quién le hace este pacto o esa promesa. A todos aquellos que seamos nacidos de nuevo. Si ve que les venía yo hablando sobre que viene implícita el nacer de nuevo, implícito el nacer de nuevo. Dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, es únicamente por medio del perdón que se conoce a Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto quiere decir remisión. Trasladar el pecado al fondo del mar y nunca más tener memoria de ello. Vamos a mirar esta profecía donde se cumple. Ya les dije que se cumple en Mateo 26, 28. Y acabamos de leerla, ¿cierto? Porque es el pacto que hizo Jesús con toda la humanidad. Ve el cumplimiento que se da. Por Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mire, el cumplimiento vino a ser mucho más adelante. Que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Estamos hablando de lo mismo que hablamos anteriormente. Perdonaré la maldad de ellos por la remisión, el traslado de los pecados al fondo del mar, que dice, y no me acordaré más de su pecado. Igualmente esta remisión es de los pecados para no acordarse más de ellos, pero es por un pacto hecho de sangre, que tiene implicación de sangre. Entonces la ley tenía como finalidad sacar a la luz el pecado, porque antes el mundo andaba en pecado, pero no sabían que andaban en pecado. Vivían así nada más, iban para adelante y para atrás, así como vemos los animalitos en el corral o en los caminos, van para allá y otros cogen detrás de ellos porque van para allá, como el ternerito detrás de la vaquita, así más o menos. Bueno, pero aquí la ley tenía como finalidad sacar a luz el pecado, a la luz. Porque cuando había ley, cuando no había ley, pues no había conocimiento del pecado, cuando no había ley. Y la ley se hizo para, como cuando se alumbra con una linterna a ver qué es lo que hay ahí, esa ley vino a evidenciar, a decir, mire, está pecando. Eso no está bien hecho. Entonces la ley se hizo. Vamos a mirar Romanos 3:20, a ver, tenemos ahí. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren esto. Nadie se salva por las obras. Por las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ya estamos mirando aquí la necesidad de ir a Cristo para el perdón de los pecados, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y retomamos. Y vamos a retomar con el Salmo 143:2. Vaya listándolo, mis queridos hermanos. Retomamos la palabra con el Salmo 143:2. Donde nos está diciendo, y no entres en juicio con tu siervo,
porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Vea, aquí no hay justificación. ¿Mm? Así que ojo con los siervos, los que nos sirven, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Los siervos, hermanos, para Dios son muy importantes. Y para nosotros tienen que serlo también, porque por ellos es que nosotros alcanzamos grandes cosas. Yo tengo una oración personal, mis hermanos, voy a comentársela para que ustedes se den cuenta de los siervos. Yo hago una oración diaria. No falta esa oración todos los días, mis hermanos. En las oraciones diarias que yo hago una serie de oración bastante extensa, donde ustedes, hermanos, están puestos allí en oración. Pero también tengo una oración muy personal, y es que Dios le dé la salvación a todos los que llevamos la palabra de Dios aquí y en todo lugar del mundo. Pero mire la importancia de la oración que se hace. Mire, yo lo hago con este fin. Muchos me dirán, pero ¿para qué es una oración si el que lleva la palabra y está con Dios es salvo? ¿Para qué hace esa oración? Mire, dése cuenta por qué la hago, hermanos. Porque hay que hacer oraciones inteligentes. Y es una oración inteligente. Porque tú y yo tenemos familia, ¿cierto? Entonces no he acabado de contarle, mira, voy a acabarle de contar. Y mi oración dice: Señor, te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que por favor nos dé la salvación a todos aquellos que hablamos tu palabra y llevamos el evangelio por doquier a nivel del mundo. En estos que tú has llamado como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hasta ahí lo dice la palabra de Dios. Y yo le agrego lo siguiente: como también a todos aquellos siervos que de una u otra manera facilitan para que nosotros podamos hacer esta tarea. Y nombro a dos queridas hermanas que son muy amadas por nosotros, y como es una bendición lo que estoy hablando, voy a dar los nombres de ellas. Y digo, así como lo hace con tus hijas, Numa y Enriqueta, como para dar un ejemplo de que ellas son muy buenas servidoras de Cristo. Que así todos como sirven como ellas, también sean tenidas en cuenta para su salvación, pero no solo a nosotros, sino también junto con toda nuestra familia. ¿Cómo ven eso, hermanos? Es una oración inteligente, porque estamos arrastrando a nuestra familia, haciendo que vaya en esa oración también. Porque yo amo a mi familia, ¿sí? Así que tú también puedes hacer oraciones inteligentes para que tu familia sea acobijada. Y esto no falta diariamente. Y ahí empiezo también a hacer algunos pedidos personales por personas que conozco como evangelistas, profetas, apóstoles y pastores como maestros. Mis hermanos, miremos lo que dice Gálatas 2:16, porque aquí estaba refiriéndome a los siervos, ¿no? Y no entres en juicio con tus siervos. A los siervos hay que tenerlos en alta estima, mis hermanos, porque el siervo es de alta estima en el Señor. Ahora a mirar Gálatas 2:16, busque Gálatas 2:16. Y dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Miren esto, vuelve a decirnoslo de una manera diferente, pero es lo mismo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, vean esto, sino por la fe de Jesucristo. Oigan esto, vean, es clarísimo. No es que porque yo hago buenas obras, misericordia y bondad por todo lado, voy a ser salvo. Eso no me va a justificar delante de Dios. No, hermanos. Hay que hacer eso y no dejar de hacer lo otro, que es estar en santidad y amor para con
Dios y los hombres, y entrar en arrepentimiento hacia la búsqueda de Jesucristo. Vuelvo y lo leo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sea por dar o sea porque está cumpliendo la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Hermanos, esto está supremamente claro. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto está apostillado por todos lados, mi hermano. Esto tiene una seguridad que por donde quiera que lo miremos, no nos vayamos a gloriar por muchas obras que hagamos hacia los demás o porque estemos cumpliendo alguna ley. No, hermanos, está hablando para los anteriores que cumplieron la ley como nosotros, que no es por obras, sino por la fe en ¿qué? En Jesucristo. Es nuestra salvación. En este tiempo, mis hermanos, están televisando muchas cosas, desastres, muertes, y un poco de situaciones, pero no solo aquí en Colombia. El racismo en Estados Unidos y en muchas partes, la policía está dando ese testimonio malo de ejercer una fuerza que no debe ejercer y que se pasan, no están haciendo su trabajo profesionalmente como debe ser. Y en medio de esto sale a flote, se da a conocer algo que se llama anarquismo. Anarquismo, y tenemos que mirar qué es esto, porque esto también ocurrió en los tiempos anteriores, cuando Jehová tuvo que raer o desaparecer a Sodoma y a Gomorra, porque vivían en anarquismo. Ellos fueron destruidos por el pecado de sodomía, pero antes del pecado de sodomía pesa mucho más el anarquismo. Casi que podemos decir que por el anarquismo fue destruida Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué es el anarquismo? Porque es lo más importante saber qué es para poder entrar al estudio. Anarquismo quiere decir sin juez ni ley. ¿Sí? O sea, sin Dios ni ley. O sea, hacen lo que quieran. No hay un Dios que los detenga, ni tampoco la ley los detiene. ¿Sí ve cómo le están pegando a los policías a la ley? Era la ley. Y los están tratando de matar. Que ellos son los que nos cuidan. Donde no estuviera la policía, con la mentalidad que tiene el ser humano hoy en día, estaríamos viviendo tiempos muy complicados. Estaríamos viviendo entre la chusma. ¿Sí? Pero gracias a la policía detienen esa situación. Entonces, ¿por qué vamos a maltratar a los que nos cuidan? Pero ¿sabe qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que tú y yo no somos los que estamos haciendo eso. Porque nosotros no somos anarquistas. Nosotros sí tenemos una ley y la cumplimos, ¿cierto? La ley terrenal. Pero también tenemos un Dios a quien le tememos y no hacemos lo malo delante de Él. ¿Sí ve lo diferente? Y muchos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos ahora a la policía que haga? Hay que hacer ¿cómo es que se llama? Cambiarle a la policía algo nuevo, decirle a la policía que esas armas no las use, que tienen que ser así, una reforma a la policía, ¿ve? Pero miren, mis hermanos, que eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pueden reformar las veces que se quiera. Tú puedes reformar un taburete que está chirriando cuando se sienta, pero si vuelve y se mece en él, pues vuelve y lo daña. Esas reformas no sirven. Nosotros a través de la palabra tenemos que seguir hablando. A ver si de pronto alguno de aquellos que hacen las leyes y que están allí haciendo todo a favor del pueblo en la ley, se den cuenta
de que si las personas siguen viviendo en anarquismo sin Dios y sin ley, entonces esto nunca va a cambiar. Nunca. Porque la ley, si no la cumplen, si no la respetan, pues hermano, seguimos en lo mismo, matando policías y los policías matando personas. Eso es lo que sigue. Entonces no hay más que hacer, hermano, no tiene ninguna, así le reformen, así le pongan tranquitas por todo lado. ¿Ve? Ahora, si están sin Dios, las personas están sin Dios, qué respeto puede haber a la ley, al policía, al ser humano? Ningún respeto. Entonces seguiremos viendo atracos, robos, hurtos. Estamos viendo incendios, quemando los CAI, quemando los bancos, los comercios. Esto es lo que se llama sin Dios ni ley, anarquismo. Es lo que estamos viviendo. ¿Y quién ha hablado de eso en este momento? Cuénteme uno de los políticos, uno de los policías, uno de la calle, uno de los vándalos o alguien de los que han cogido. ¿Quién ha dicho esto? Nadie, hermanos. Yo quiero que esta voz sea sonada, hermanos, y que tú la difundas, porque si seguimos viviendo sin Dios ni ley, nuestros hijos y nuestros nietos, pobre de ellos. Vamos a mirar qué pasó con Sodoma y Gomorra. Y aquí vamos a sacar el ejemplo, hermanos, porque todo nos da la palabra de Dios. Recuerda que todo está escrito. Entonces, Sodoma y Gomorra fueron destruidos o arrasados más por el anarquismo que por su sodomía. Acuérdense que sodomía es todo lo que es pecado sexual. Miremos aquí. Pero la ley tenía un propósito, que era o que es llevar a las personas a Cristo. Y como les he dicho, ningún gobernador, ninguna persona está haciendo esto. Solamente nosotros, los que conocemos a Cristo, podemos llevar a las personas a Cristo. Entonces déjese llevar a Cristo si tú no has estado todavía en Cristo. Pero si estás en Cristo, sigamos con Cristo y no nos olvidemos que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, y nosotros no estamos por allá en revueltas, como si no tuviéramos ley. No, para nosotros sí existe la ley y la obedecemos. Y para nosotros también existe Dios, por eso le obedecemos. Entonces nosotros no somos anarquistas. Todos aquellos que no tienen ley ni Dios son anarquistas. Pueden haber entre los familiares nuestros, pueden haber gente de este tipo. Mira lo que dice Gálatas 2, 16, 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo mismo ministro de pecado. No, eso es una pregunta que hace ahí. Mire, vuelvo y leo el 17 en adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, y aquí hace la pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No, señor, ahí no puede entrar él ahí a formar parte de nuestro pecado. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oiga, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí nos toca ser de Dios y ser cumplidores de la ley. La ley no nos va a justificar ante Dios.
¿eh? Eso no va a ser posible. Pero es necesario cumplirlas, cumplir la ley. Pero aquí por la fe en Jesucristo sí vamos a ser justificados. El hombre no podía cumplir la ley. El único que podía y quien la cumplió fue Jesús. Y por esto es que para que nadie se justifique por medio de las obras. Por esto Jesús cumplió la ley para que nosotros también la cumplamos. Salmo 143, 2. Dice, y no entréis en juicio con tu siervo. Vuelve y nos hace claridad en ese pasaje. Ya lo hemos visto. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Eh? La ley, mis hermanos, es espiritual. La ley era de fe. Recuerde que ya no estamos con la ley, ¿no? La ley anterior, la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, sobre lo que vivían ellos, que eran leyes, para muchas cosas habían leyes. Leyes ceremoniales, leyes para toda la ley. Mira que había que decía que si encontraba el asno por ahí de alguno de sus vecinos, aún de su enemigo, y no se lo fuera a llevar, ahí se metía en un grave problema. Era una ley. Decía, no, pero usted pasó a esa hora por aquí y el asno estaba ahí amarrado en el cerco y usted no lo sacó de ahí. Y no podía decir que no porque sí, esa es la hora que él pasaba por ahí. O lo vieron pasando por ahí. Entonces, esta ley se la hacían cumplir, hermano, y tenía que pagar lo que no hizo. Porque fue omisión. ¿Eh? Así que la ley es espiritual y hoy la ley la tenemos nosotros escrita. ¿Mm? Y por eso lo estamos estudiando para no ir a caer en falta de la ley. Que para nosotros ya no es una ley, sino un mandamiento. ¿Eh? Acuerde que la ética bíblica es como la ley o los mandamientos para nosotros. Eso es lo que vimos al comienzo. La ley era de fe, porque si había una ley, había que tener fe para cumplir. ¿Eh? La ley era de fe. Y sería así, oiga, y si harían así, serían salvos. Y esto no solo para obrar, sino también para creer. Entonces, acuerde de la serpiente de bronce. Si miraban la serpiente de bronce, decían que serían salvos por mirarla. Pero para mirarla tenían que tener fe, si no, ¿cómo la miraban? Yo no voy a mirar algo que, nada, eso es pura mentira. No, yo tengo que tener fe. Si me dicen que la mire porque va a ser salvo por ella de la mordedura de una serpiente, hombre, yo la miro con fe para ser salvo, que sea mi antídoto ante el veneno. Y eso fue lo que ocurrió. Tenía que tener fe. Entonces la ley implicaba obediencia por fe. ¿Ve? Ahí empieza a ejercerse una fe. Y ya más adelante lo que nos muestra el Señor, la fe en Jesucristo. Si no es por esa fe en Jesucristo, si no miramos a Jesucristo para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados y para salvación y vida eterna, entonces no hay nada, hermano, no se puede hacer nada. Aunque muchos no miraron a la serpiente, si no tuvieron fe, miraron para otro lado y ¡pum!, murieron. Pero si ahora no miramos a Jesucristo, quien es levantado, quien tuvo que ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Está muy clara la palabra. Pero la ley civil era de ritos morales y de leyes ceremoniales. Esa era la ley anterior. Nos toca hablar entonces de la Torá, que es la ley perfecta porque fue escrita por el dedo de Dios. Oigan esto. Mire que aquí nos vamos metiendo un poquito más a conocimiento. Porque este conocimiento es necesario, hermanos, para lo que estamos siendo formados para poder reinar con Jesús. Así que si queremos reinar con Jesucristo, pongámosle mucho cuidado. Todas estas pequeñas enseñanzas
son supremamente importantes. Entonces, por esto es que la Torá es la ley escrita. Acabo de decirles, mis hermanos, que la Torá es la ley perfecta porque fue escrita por el dedo de Dios. Ya entendimos eso. Por esto es que la Torá es la ley escrita, y hay otro libro que se llama el Talmud, que es la ley oral. ¿Sí ve la diferencia? Una es escrita y la otra es oral. O sea, no tienen ningún libro. Es un ingrediente de las enseñanzas y nada más. Hablemos sobre la Torá. En hebreo quiere decir instruir. Torá en hebreo quiere decir instruir. Ahí nomás ya está dando la pauta. Y se refiere a la instrucción de la voluntad del Señor. Vea. En el judaísmo vino a significar específicamente la ley de Moisés. Miren esto. Pero se podía referir también a las enseñanzas de los profetas, que viene por medio de quién, a ver, pues de Dios. Como se utiliza en el judaísmo rabínico posterior en el Nuevo Testamento. Eso es igual, se usó en esa forma. Y comparemos, mire, vamos a mirar primera carta de los Corintios 14, 21. A ver qué nos dice. Primera carta de los Corintios 14, 21. Donde aparece una cita de Isaías apostillado por la ley griega, que es nomos, traducido en hebreo Torá. ¿Y cómo dice ahí? Mira a ver. Dice, en la ley está escrito, ¿sí ve? Es la ley escrita, lo que acabamos de leer, como la Torá. Y así mismo está en la palabra de Dios, en la Biblia. Está escrito, la ley está escrita. ¿Ah? ¿Y cómo está escrito? A ver, ¿cómo lo dice el pasaje completo? De primera carta de los Corintios 14, 21. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaréis a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Y qué quiso decirnos aquí? Que eso está escrito, hermanos. Lo que pasa es que como dicen, nos hacemos o los sordos o los ciegos. Ahora miremoslo en el Talmud. Sobre el Talmud. Del hebreo lamad, que quiere decir enseñar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una cosa es instruir y otra cosa es enseñar. Del hebreo lamad, enseñar. Significa enseñanza. ¿De qué? Doctrina. Es una vasta recopilación de tradiciones judías relativas al Antiguo Testamento, o sea, más que todo por tradiciones, ¿ve? Y todas las ramas de la vida civil, moral, filosófica, jurídica y médica, así como religiosa del judaísmo, o sea, son como cosas de hombre más que todo. Su ambigüedad se remonta del siglo IV después de Cristo. Así que para los judíos la Torá son las escrituras inspiradas por Dios. Oigan esto. Para los judíos está la Torá. Haga de cuenta que tienen la Biblia, hermano. Son las escrituras inspiradas por Dios. Y el hebreo es el lenguaje de Dios. O sea que la ley viene de la mano de Dios. O sea, del dedo de Dios. Del dedo de Dios. Y el dedo de Dios ya sabe qué es. El Espíritu Santo. Por esto se hace que sea perfecta. No tiene ninguna variedad ni contradicción. La ley comenzó a partir de Moisés y termina hasta Juan el Bautista, y era para judíos especialmente y no para gentiles. Era. Aquí tenemos que ver que era. Ahora es para todos. Acuérdense que ya somos su pueblo.
Aunque Dios la dio para los judíos, fue también para un propósito mundial, porque a través de las naciones crea un modelo de justicia. Y mire, y fíjese que todos los modelos de justicia que se encuentran en todos los países está bajo la palabra de Dios. Todas se rigen por la palabra de Dios. ¿Mm? No solo vino Jesús a cumplir la ley, sino a completarla, dando también el verdadero sentido. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros estamos mirando y viendo y aclarando en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Eh? Los judíos como Pablo se convertían, pero seguían cumpliendo la ley, pues pues ahora convertidos era más fácil cumplirla. O sea, tenían esas dos formas. Creían en Jesús, se convertían como judíos, pero nunca dejaban de cumplir la ley judía. Y eso está pasando con los judíos actuales. ¿Eh? Ellos siguen cumpliendo la ley judaica. Por eso dice la ley y los profetas. Esto es lo que cumplen. Que es el amor a Dios, al prójimo, como el amor a los enemigos y a sí mismo, que es lo que nosotros cumplimos. ¿Eh? Miremos qué dice Gálatas 2:18 y creo que aquí en este pasaje nos va a aclarar mucho mejor. Gálatas 2:18 al 19. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oigan esto. A fin de vivir para Dios. Sí, es claro lo que dice la palabra. Aquí está siendo muy claro, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley fue muerto Jesús. A fin de vivir para Dios. Aquí es diferente, aquí ya vivimos para Cristo, porque Cristo vive para Dios. Y si Él vive para Dios y nosotros vivimos para Cristo, todos vivimos para Dios. El amor es sobre la ley misma sin quebrantarla. O sea que la ley no es para quebrantarla de ninguna manera. Pero el amor está por encima, sobre la ley misma. Pero si la valida, pero sí la valida o la ratifica. ¿Ve? O sea que esta ley está ratificando. ¿Mm? Ella misma se ratifica como ley. La ley son los 10 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos, haga de cuenta como un derecho penal, ¿cierto? Un código penal. Vea, téngalo en cuenta. La ley son 10 mandamientos, pero tienen decretos y estatutos y muchos más. Y son muchos más estos. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a ambas leyes. Ejemplo, no matarás. Pero en el código penal dice, o sea, en el derecho, en el decreto que está en el código, dice, pero en caso de accidente o guerra o prestación de la defensa propia, etcétera. O sea que le da una capacidad de que no lo inculpen con intensidad, porque lo hizo por defensa propia, porque fue un policía que cuando él ejerce ese servicio, también tiene que saber que puede llegar a matar y esto lo exime. Pero también vea lo que estamos viviendo, de qué manera lo mató. Y eso es lo que estamos mirando a ver qué van a hacer con estos dos policías que dieron muerte a este fulano. ¿Okay? Mira lo que dice Mateo 5, 18 en la parte B. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto lo dice porque Jesús la cumplió totalmente. Así que para nosotros eso acontece, eso no podemos decir que no. Entonces no se le olvide que la ley está escrita en hebreo. Concluimos por esto, visto sobre la ley, tenemos que reconocer que los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del Apóstol Mateo, quien fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, quien es Mateo y los demás, y que además en estos 3 capítulos habla directamente Jesús.
completando la ley por medio de mandamientos para nosotros, convirtiéndose en la ley para los creyentes, o sea, los que estamos viviendo como la ética bíblica o cristiana nos lo presenta. No se olvide que ética es parte de la filosofía que trata de la moral y la moral que nos da la evidencia de que tenemos a Jesús en nuestro corazón. En el próximo seguimos con Jesús y la ira. Dejamos hasta aquí. Dios me los bendiga, mis hermanos. Oro por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga a ustedes y su familia. Señor, en el nombre de Jesús pido por la sanidad de su cuerpo, alma y su espíritu, y que Dios nos siga bendiciendo y que este día sea fructífero y que pongamos por obra y entendamos mejor cada día esta palabra. No se le olvide que esto queda grabado, que tú puedes ir al YouTube y puedes ir al Face de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca para noticiarse y estudiar aún más y ser preparado para el tiempo del reinado con Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.